Pues muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. También muy buenas noches a los invitados. Esta clase es sobre argumentación jurídica. ¿De acuerdo? Espérenme tantito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lenguaje jurídico y argumentación. Bueno, el objetivo es establecer la relación que existe entre las normas jurídicas y el lenguaje que se expresa. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como tal, pues nosotros tenemos un lenguaje verbal que usamos todos los días para comunicarnos. Incluso en este momento con ustedes yo me estoy comunicando con un lenguaje verbal. Y en el tema de la relación que existe entre las normas jurídicas, agarrar una norma jurídica y explicarla como tal en nuestra argumentación, ¿de acuerdo? Para que a partir de ello podamos introducirnos al análisis de las repercusiones del lenguaje en el proceso argumentativo que justifica toda decisión jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante como tal, ya como abogados, empezar a pensar jurídicamente para poder dar alegatos, argumentaciones como tal en tema jurídico, ¿no? Todos los días tenemos decisiones en las que tenemos que argumentar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que llega una persona que viene a auditar un proceso en la empresa en la que estoy trabajando, ¿no? Un ejemplo. Y como tal me dice, oiga, es que aquí dice en este proceso que está mal, ¿no? Y hay dos maneras de contestarles, ¿no? Le puedes decir, pues mi nombre no dice que yo lo autoricé, no viene mi nombre ahí para autorizarlo, ¿no? No es mi problema y me lavo las manos del problema. La otra forma de argumentarle podría ser, yo lo puedo escuchar en todo lo que tenga usted que decirme, pero de una vez le aclaro que yo no fui el que autorizó el documento. Son dos formas de argumentar, exactamente decir o prácticamente decir lo mismo, ¿de acuerdo? Pero con diferentes palabras, las cuales pues nos van a llevar a diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Uno es el desentendimiento como tal del problema y el otro es como tal la empatía, ¿de acuerdo? En el tema de la argumentación. Ahora bien, si vamos a llevar esto jurídicamente hablando, pues va a ser un factor muy diferente, va a ser en modos diferentes y lo tenemos que llevar a cabo porque procesalmente se maneja, ¿de acuerdo? Los argumentos jurídicos son una base muy importante en el derecho y son la herramienta que nos va a ayudar o nos va a tirar, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo la usemos, ¿de acuerdo? Entonces, licenciado Luis, qué bueno que nos brinda de su presencia el día de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿Me ven bien? ¿sí? Buenas ¿Sí se ve noches. bien? Ok. Bueno, por lo anterior, independientemente de la postura ideológica adoptada del fenómeno jurídico, ius naturalista, ius positivista, ius realista, etcétera, el derecho es un fenómeno eminentemente normativo. Yo, por ejemplo, yo no soy ius naturalista, ¿no? Yo no creo que los derechos estaban ahí en la naturaleza y que emanan de cómo nos llevábamos nosotros en uso y costumbre, ¿no? Habrá quien sí defienda esa perspectiva del ius naturalista, ¿no? El ius positivista maneja que es la verdad absoluta bajo la ciencia jurídica, ¿no? Entonces, cada quien y cada uno de nosotros va a defender las diferentes ramas del derecho o las diferentes formas que tiene el derecho en estas perspectivas y de ahí va a armar su argumento, ¿no? Pudiéramos decir, por ejemplo, en derechos fundamentales, ¿no? Yo considero que el agua es un derecho fundamental, ¿no? Y lo voy a defender con el argumento de que el agua, pues es como tal la vida, nos otorga la vida como tal y nuestro cuerpo depende absolutamente del agua más allá de que tres cuartas partes de nuestro cuerpo es prácticamente agua, entonces la necesitamos para vivir, por lo cual yo considero que es un derecho que debemos tener fundamental todos, ¿no? Y ese podría ser mi perspectiva, que es un derecho como tal fundamental. Habrá quien diga que el Internet, por ejemplo, es un derecho fundamental, porque es el derecho al acceso a la información, ¿no?
pero ya va a buscar de dónde va a emanar ese hecho, ¿de acuerdo? Él va a buscar los argumentos suficientes para decir que el Internet a lo mejor es un derecho fundamental que deberíamos de tener todos, ¿no? Entonces, ahí ya va a versar en sus argumentaciones la, la parte o la ideología jurídica que va a tener cada uno de ustedes. Y hay que tener amplitud. O sea, aunque yo no sea un ius naturalista, tampoco me voy a oponer a esa parte del derecho, ¿no? Por ejemplo, el licenciado Luis y yo no siempre estamos en concordancia de nuestros pensamientos deontológicos jurídicos, pero no quiere decir que no podamos llegar a una conclusión, ¿no? ¿Cierto o no cierto, licenciado Luis? Afirmativo, señor. Bueno, el ¿Cómo se derecho, consideran ambos? eso te vas a dar cuenta con el tiempo, Ángel. Ok. Bueno, ahora bien, esta idea se refuerza con el pensamiento de Norberto Bobbio, quien asevera que el mejor modo para acercarnos a la experiencia jurídica es aprender los rasgos característicos y considerar el derecho como un sistema de normas o reglas de conducta. Partimos, por tanto, de una afirmación general de este tipo: la experiencia jurídica es una experiencia normativa. Y yo difiero, ¿no? Yo podría decir que es un sistema en sí, no que son normas que nos controlan. Por ejemplo, cuando definimos derecho, ¿no? Es un conjunto de normas que rigen al ser humano, ¿no? Y yo difiero completamente de eso. Yo digo que es un sistema en sí el que nos rige a todos. Y no voy a decir 1984, ni voy a decir el gran hermano que nos vigila a todos. No, 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 no conspiracionista, sino que realmente es un sistema que nos encarrila a tener la sana convivencia, o la idea es la sana convivencia de ese sistema entre todos nosotros, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pero pues en sí ya va a depender de cada uno de ustedes. Me van a decir, no, pues es que yo he leído de 50 autores que dicen que son normas jurídicas que nos controlan o que nos llevan día con día, ¿no? Pero no quiere decir que estén mal ustedes ni que esté mal yo por decir que es un sistema, ¿no? Cada uno tenemos nuestro derecho a tener ese sustento, y vamos a buscar nuestras argumentaciones en base a los autores que hemos leído, ¿no? Por ejemplo, yo soy de autores de vieja escuela. Dime, Luis. Exactamente a eso voy. Yo me iría, hay que leer, primero que nada hay que leer, hay que estar en el contexto de qué es el derecho. De la formación que yo tuve, fue el padre Villoro. ¿Un padre Villoro era un naturalista? No. Él definía al derecho como el conjunto de normas jurídicas, fíjate, conjunto de normas jurídicas emitidos por una autoridad por considerar las soluciones justas a una realidad histórica. Entonces ya le está él dando la connotación de que debe haber un orden, debe de haber una autoridad, y esa autoridad debe de ser competente para poderle dar soluciones, ¿sí?, a una realidad que se está viviendo. Voy a poner el ejemplo de la droga, de la marihuana. La ley que se discute en las cámaras en un inicio, derivado de juicios de amparo, ¿sí?, que se logra la posibilidad de que se autorice al uso lúdico de. Entonces, la autoridad jurídica en este caso le ordena a la al Congreso de la Unión que emita leyes, ¿sí?, que sean acordes a la realidad que se está viviendo. Es decir, que se está permitiendo que tengan el uso lúdico, o antes de ello, que se permita el uso para cuestiones médicas. El aceite de THE, o no recuerdo cómo le dicen. HC. Tetrahidrocannabinol. O sea, el chiste es que el proceso es una solución a una realidad
que es el consumo de la marihuana. ¿De acuerdo? Esa es mi posición. O sea, le estoy dando la argumentación o la especificación o la definición que da un tratadista respecto del derecho. García Maínez tiene la suya y los demás tratadistas, pero sí siempre hay que ver los elementos que conforman. Ahora, ¿cómo se va a justificar el uso de la droga? Porque sigue siendo una droga, ¿de acuerdo? El refresco, la Coca-Cola, es una droga. El cigarro es una droga, la cerveza es una droga. El café. ¿A qué me refiero con droga? Porque hace que las personas se hagan, por ejemplo, la paleta que está comiendo el licenciado es considerado, pues obviamente por algunos autores médicos, que el uso de cierta cantidad en exceso de azúcares produce que el cuerpo se haya aficionado y cree una necesidad de tener azúcar. Hay argumento, es de propóleo libre de azúcar, ¿eh? Bueno, yo no sabía, pero yo infiero que es algo de, y eso de propóleo significa que tiene miel, por lo tanto sí tiene azúcares naturales. Exactamente, son azúcares naturales, no añadidos. Bueno, pero azúcar a fin y al cabo, que también hace daño. Bueno, para que vean cómo podemos diferir el licenciado y yo de puntos de vista. Y nada más estamos hablando de azúcar, ni siquiera estamos hablando de derecho. Así es. Entonces, debemos de tener en consideración de leer exactamente qué se consideran como derechos naturales, que es lo que ahora se está dando, ¿sí? Lo que antes eran, ahora son derechos humanos, lo que antes eran garantías individuales. Entonces, volvemos al punto de que hay que leer, ese es mi punto de vista. O sea, soy ecléctico, ni uno ni otro. Yo siento que hay que estudiar y hay que leer para poderse ubicar uno dentro de en qué área de las corrientes del derecho nos podemos ubicar. Pero tenemos que argumentar y para poder argumentar tenemos que dar elementos de prueba y razonamientos que lleven a la convicción de que mi punto de vista es realidad o es correcto o es una realidad, es una solución a una realidad actual. ¿De acuerdo, licenciado? Es correcto. No sé si los chavos tengan alguna duda. De lo que acaba de decir más bien el licenciado Luis, ¿tiene alguna duda al respecto? Sí, sí, claro. Bueno, vámonos, el que sigue. Bueno, así al entender al derecho como un sistema de normas que se debe ser consciente de que las normas jurídicas se expresan a través del lenguaje. En este sentido, podemos también afirmar que entre derecho y lenguaje existe una relación inexcidible, de tal suerte que desde la creación de las normas jurídicas hasta su aplicación e interpretación, ambas tareas prácticas del jurista, de los abogados, o sea, de todos nosotros, se encontrarán distintas formas argumentativas en donde estará el presente el uso del lenguaje. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos con los alegatos de apertura? ¿Te acuerdas de lo que escuchamos, Luis? Hay unos que dijeron, nombraron el artículo 1 de la Constitución, hay otros que nombraron el 14 y el 16, ¿de acuerdo? Cada quien decidió agarrar los artículos que consideró. De hecho, Luis, creo que tú agarraste el artículo 1 para el tema de la fundamentación, ¿no? De Sí. cuestión de derechos humanos, que se estaban violando los derechos humanos de la víctima. Entonces, cada quien decide qué artículos va a nombrar para defender a lo mejor el mismo acto, ¿no? Yo le voy a nombrar los mismos artículos que va a nombrar el licenciado Luis y viceversa, porque ambos tenemos nuestra propia perspectiva. Yo el artículo 1 casi no lo uso y creo que es una herramienta muy, muy válida, ¿no? Porque habla de tratados internacionales, de derechos humanos, de garantías, también habla. Entonces, habla de todo eso y es una herramienta perfectamente válida en ese sentido, ¿no? Sí es. El artículo 1, ¿no? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Bueno, tipos de discurso argumentativo e informativo.
Las corrientes que explican la argumentación jurídica en nuestros días afirman que toda decisión jurídica de la índole que sea debe venir respaldada por un aparato discursivo en el que estén presentes el diálogo intersubjetivo y el consenso alcanzado bajo ciertas reglas de procedimiento. Es decir, los sujetos van a ser interlocutores del diálogo y partícipes del discurso que deben verificarse previo a toda decisión jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día debe de haber un respaldo. Lo que te platicaba yo a ti, voy a agarrar el ejemplo de Ángel, ¿no? Le decía yo a Ángel, a ti te da miedo exponer en público porque no sientes el respaldo de la Constitución, no sientes el respaldo del código, no sientes que estás interpretando bien las cosas y por eso te pones nervioso a la hora de exponer. Si tú tuvieras la seguridad de que lo que tú dices es 100% cierto, perderías el miedo como tal a exponer en público ese tema, porque tienes ahora sí que tienes papelito habla, ¿no? Tienes una constitución, un código, una ley, un decreto, una jurisprudencia, ¿de acuerdo? Que está detrás de ti apoyando lo que tú dices y no caes en un argumento falaz, ¿de acuerdo? Ese es por nombrar un ejemplo, para que todos tengan un poco de contexto al respecto. Y también de alguna forma, pues se quiten el miedo, ¿de acuerdo? Bueno, al respecto dice Robert Alexy que la argumentación jurídica debe concebirse como una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por ejemplo, el proceso y la discusión científica jurídica, lo que conocemos nosotros como deontología jurídica, ¿no? De lo que se trata esta actividad lingüística es de la corrección de los enunciados normativos en un sentido todavía por precisar. Será conveniente designar tal actividad como discurso y, puesto que se trata de la corrección de enunciados normativos, como un discurso práctico. El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico en general. Voy a apagar ese micrófono. Ok. Bueno, en este aspecto, pues vamos a poner un ejemplo. El licenciado Luis hablaba del uso del THC, ¿no? El tetrainocainol, que es el compuesto químico de la marihuana, ¿no? A lo mejor él puede estar a favor y yo puedo estar en contra, ¿no? Que seamos abogados no nos hace, no nos da la garantía de tener la misma perspectiva acerca de una norma, ¿no? Yo puedo decir que yo puedo ponerme en el ángulo de que esa droga en especial ha causado problemas de salud en este sentido, o podría ponerme en un sentido a lo mejor religioso, o podría ponerme en un sentido a lo mejor jurídico penal, ¿no? Para la prohibición del uso, ¿no? Y pasa lo mismo con temas, por ejemplo, como el aborto, pasa lo mismo con temas como, por ejemplo, la aprobación de gasto público en ciertas cosas, ¿de acuerdo? No siempre vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que tener un fundamento con la lectura, va de la mano, ¿no? Como decía el licenciado Luis, va a depender también los autores que agarremos como base, ¿no? Yo agarro mucho a autores ya viejos, la verdad, porque fueron con los que yo aprendí. Yo agarro Ernesto Gutiérrez y González como argumento, que tiene muy buenos libros de derecho mexicano en tema administrativo, civil, ¿no? Yo agarro García Maínez, que se me hace una persona que sabe explicar con pocas palabras y llegar al punto, ¿no? Puedo nombrar como constitucionalista a Miguel Carbonell, ¿no? Que es un excelente autor en temas constitucionales, ¿no? Y así nos podemos ir yendo, nombrando muchos autores de los cuales yo me he basado para dar los argumentos a ustedes para ciertas cosas. Pero va a depender de cómo le enseñemos al cerebro o lo que le demos de alimento al cerebro para poder argumentar. Porque si como tal yo quisiera agarrar los comentarios del licenciado Luis para darlos de argumento, no van a servir de nada, no voy a tener la seguridad. Si yo veo los argumentos, por ejemplo, de Miguel Carbonell en YouTube que están disponibles y los quieres llevar a un juicio, que yo he visto cómo muchos abogados agarran un argumento que vieron en YouTube y lo colocan en un juicio, lo colocan hasta con miedo, porque no es un argumento propio, porque se lo robaron, ¿de acuerdo? Porque no es un argumento que crean y que defiendan. Es un argumento que usurparon de otro abogado y lo colocaron ahí. Entonces no lo vas a saber defender al 100%. Por eso es importante crear un criterio para poder argumentar en ese sentido.
hay que crear como tal una mentalidad jurídica y alimentar a nuestro cerebro con grandes argumentativos o con elementos argumentativos para poder dar argumentos propios y no estar jalando, que eso es lo que he visto que hacen mucho en los juzgados. Luis, no me vas a dejar mentir, también te ha pasado Yes. que muchos abogados, porque apenas están empezando, porque no saben armar su propio argumento jurídico, agarran los que ven en internet y los meten. Y no los pueden defender, porque no se ponen ni siquiera hacen la tarea a lo mejor de analizar qué es lo que van a decir o qué es lo que están diciendo para poder defender esa bandera. Ya sea que agarren la bandera del ius positivismo o el ius naturalismo, tienen que saber por qué la van a defender. Si Luis le dice, por ejemplo, a ustedes que él es ius naturalista y yo soy ius positivista, ¿no? Y defienden esa bandera que van a creer de cualquiera de los dos, pues no les va a servir de nada si no saben las bases como tal de esas fuentes o de esas, de ese fenómeno jurídico, ¿no? No sé si me doy a entender. ¿Dudas hasta aquí? No, todo está claro, profe. No, profesor, muy No, claro. profesor, quedó bien. Perfecto. Bueno, en este sentido se puede distinguir distintos tipos de discurso, de los cuales solo se hará referencia al informativo y al argumentativo. Primero es aquel en el que el lenguaje es utilizado como un instrumento para la consecución de determinados propósitos sin necesidad de ser apoyado en razones para ello. El discurso argumentativo se caracteriza porque el éxito o fracaso de una determinada decisión dependerá de las razones previamente se hayan expuestos para justificarla. Argumentar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de determinada tesis, se trata de sostener o de refutar. Por ejemplo, anteriormente al licenciado Luis y a mí nos tocó armar una tesis, ¿de acuerdo? Y tener 3 sinodales como tal y un profesor que te ayudara. Era el director. Era el director, el que te ayudara para como tal, pues armar tu tesis, ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento la armé para la derogación del artículo, era el artículo 22 en tema de la pena de muerte, ¿no? Sí, es el 22 o el 19, me falló. Bueno, era el tema de la pena de muerte, ¿no? Yo quería que como tal se volviera a implementar la pena de muerte. Le estoy hablando hace ya cerca de 10 años, un poco más, ¿de acuerdo? Las cosas eran muy diferentes en ese momento. Entonces yo tenía esa idea, ¿no? Y yo hice mi tesis en base a eso y la defendí. Y como tal, pues cuando tú terminas de exponer tu tesis, los sinodales agarran, se ponen. Deliberan. Y deliberan y empiezan a preguntar y te empiezan a atacar con todo, ¿eh? Y hay que defender, o sea, hay que defender con argumentos, o sea, con razones, el por qué tú consideras que tu idea es la correcta. Y te van a tratar de atacar por todos lados. Va a ser un debate muy fuerte en el cual, pues, tienes que dar argumentos. Yo sé que muchos han visto debates políticos en la televisión, los cuales ya no son lo que deberían de ser, porque realmente los debates políticos ya no se basan en dar razones, sino en atacarse unos a otros de guerra sucia hasta más no poder. Pero la original idea de un debate era eso, dar razones del por qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué debes de votar por mí y por él no, no? Pero era dar razones, no decir, ay, es que él es corrupto, o es que el fulanito de tal es así, es que él es peor que yo, o es que ellos robaron más, ¿no? No, 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 no. Entonces, en una práctica de tesis, yo sé que ya muchos ya no van a hacer tesis, ya he visto que muchas universidades ya no lo titulan por tesis, pero bueno, independientemente de eso, en el caso, por ejemplo, de Ángel, que sé que está en la UAP igual que yo estudié, yo sé que sí le va a tocar hacer tesis. A menos que tenga un promedio excelente, es como no va a tener que hacer tesis, pero en ese sentido, pues sí necesitamos como tal, pues el practicar, el dar razones de lo que estamos defendiendo, de lo que creemos, ¿no? Si tú estás a favor o en contra del aborto, por ejemplo, tu labor jurídica es tener los razonamientos suficientes para poder contestar, ¿no? Igual, si por ejemplo estás en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, ok, está bien, no les voy a decir que está bien o está mal, ¿de acuerdo? Simplemente hay que tener los fundamentos del por qué, las razones del por qué, y no porque Diosito dice que es pecado. No, 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 no.
hay que tener una razón jurídica del por qué voy a estar en contra de esa corriente o ese pensamiento, ¿de acuerdo? Es válido, es completamente válido, pero debe de haber un fundamento. No nada más es porque, ay, pues que a mí me enseñaron que eso era del diablo. No, 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 no. Tiene que haber un fundamento real, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta el momento? No, profesor, muy claro. Bueno. Gracias. En el terreno del derecho, toda decisión jurídica, ya sea en forma o de norma general o particular, debe estar apoyada en razones que en todo caso la justifiquen. De lo contrario, podría tal decisión ser tachada de inválida. En el campo normativo jurídico, las decisiones, ya sean de tipo legislativo o jurisdiccional, deben venir acompañadas de un discurso argumentativo en donde se expresen los razonamientos que validen la decisión respectiva. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el tema legislativo jurisdiccional, cuando se aprobó por parte de la Suprema Corte en la primera sala, se aprobó, no, perdón, la Suprema Corte en sí, los 11 magistrados, el pleno como tal, consideró el tema del uso lúdico del THC, por ejemplo, que es un tema actual, tuvieron que dar argumentos del por qué sí y por qué no. Y tuvo que haber un debate al respecto. No nada más ¿están todos de acuerdo en que pongamos que toda la gente pueda estar pacheca, sí o no? No, 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 no. Debió haber habido o debió haber existido como tal una argumentación vasta al respecto del por qué sí y del por qué no. ¿De acuerdo? ¿Sí va quedando claro? Sí, 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 licenciado. Perfecto. Sí, maestro, está claro. Perfecto. Bueno, tipos de enunciados. Las normas se expresan a través del lenguaje con el cual se conforman enunciados, y dichas normas, al momento de ser aplicadas por los operadores jurídicos, requieren de una serie de proposiciones conforme a las cuales se argumente o justifique la decisión. Proposición. Se entiende al conjunto de palabras que tiene un significado entre sí, es decir, en su conjunto. Ahora bien, las proposiciones deben ser distinguidas y diferenciadas de los enunciados que las contienen, es decir, las expresiones lingüísticas a través de las cuales se obtiene su significado. Ello en virtud de que por misma proposición puede expresarse por medio de diversos enunciados, y por un mismo enunciado es susceptible a expresar distintas proposiciones. Esto es, a la hora de ponerle a nuestro discurso o a nuestro razonamiento o a nuestro argumento, ponerle, vamos a imaginar que es un taco, ¿no? ¿De acuerdo? Tu argumento es un taquito. Ya tienes la tortilla, que es la base del argumento, ¿no? Y le vas a poner carnita, le vas a poner salsa, le vas a poner cebolla, le vas a poner perejil, o, perdón, cilantro, lo que tú le quieras poner, ¿de acuerdo? Es más, si quieres poner mostaza, le puedes poner mostaza. Pero va a depender del conocimiento que venga de acá, de los autores que había dicho el licenciado Luis y les he dicho yo, que lean para poder ponerle a ese taco más cosas, ¿no? Y igual que un taco, es una metáfora, ¿de acuerdo? Igual que un taco, si le pones mucha salsa a tu taco, se va a desbordar. Si le pones mucha carne a tu taco, va a estar en exceso con carne, ¿no? Si le pones lechuga a tu taco, pues a lo mejor no se va a ver tan bien, ¿no? Hay que pensar muy bien qué vamos a argumentar, qué es lo que va a salir de mi boca, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pretendes probar con tu taco? Que eres muy buen taquero, ¿de acuerdo? Que eres muy mal taquero, va a depender de ti. O los gustos que tenga. O los gustos de cada uno. Entonces, es importante como tal, pues nutrir ese taco, o bueno, nutrir de información ese taco metafórico, ¿de acuerdo? Para crear un argumento válido en todas las situaciones. No les estoy hablando en tema jurídico nada más, sino, por ejemplo, en tema laboral, todos hemos enfrentado situaciones o seguimos enfrentando situaciones laborales que a veces son difíciles de pasar, pero nuestras palabras o nuestros argumentos en este caso son los que nos van a abrir las puertas o nos las van a cerrar de golpe. ¿De acuerdo? Va a depender de eso. Ya tienen el conocimiento en base a lo que han leído,
Ahora nada más es implementarlo a lo que corresponde. Entonces, por favor, les voy a hacer la invitación a todos en ese sentido, que piensen muy bien antes de hablar, que piensen muy bien qué es lo que van a decir y cómo lo van a decir en tema laboral, y ahora también lo tienen que hacer en tema de argumentación jurídica. ¿De acuerdo? Ya nada más es hablar por hablar. Bueno. Las normas en principio se expresan en lenguaje a través de enunciados normativos que las contienen. De ahí que, como dice Manuel Atienza, si consideramos al derecho como lenguaje, habremos de admitir que desde esa óptica consiste en una serie de enunciados dirigidos en su conjunto a guiar la conducta humana, aunque todos ellos no sean propiamente normas y aunque existan además diversos tipos de normas jurídicas. Yo considero lo que dice aquí Manuel Atienza es un uso de las palabras muy fuerte en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ya dependerá de la interpretación de cada uno de ustedes en ese sentido, de si es correcto o no es correcto lo que está diciendo Manuel Atienza, ¿de acuerdo? Ahí se les queda de tarea. Para los que están conmigo en argumentación jurídica, vamos a hablar de eso la próxima clase, que es el martes, en un espacio que tengamos, porque tenemos amparo como tal. ¿De acuerdo? ¿De Bueno, cuáles temas se van a hablar, profe? de lo que está aquí. ¿De acuerdo? Yo les paso Ok. las diapositivas, no se preocupen por eso. Porfa. Bueno, enunciados prácticos y no prácticos. En el derecho cabe señalar que los enunciados... No. En el derecho cabe señalar que los enunciados jurídicos pueden ser distintas clases, a saber, en primer lugar, se deben distinguir los enunciados prácticos de los enunciados no prácticos, entendiendo a los primeros como aquellos que dirigen únicamente una conducta y por ello tienen efectos prácticos, mientras que los segundos son definidos que no tienen carácter prescriptivo, pero que informan sobre algún elemento que haya de precisar. Bueno, en el tema de estos enunciados, de los prácticos y los no prácticos, vamos a poner un ejemplo. Salud. Gracias. En un enunciado no práctico yo les puedo decir, pues hoy en mi caso me fue muy bien por esto y esto, me da mucho gusto, ya compré mi carrito que tenía pensado comprar, y eso es uno práctico. Un enunciado práctico es que yo les diga, las reformas en tema de Infonavit, a los que estaban en la materia de mercantil, estábamos hablando del tema del Infonavit, las reformas hicieron un cambio de puntos, de 350 puntos que se tenían que juntar, ahora son de 1,400 puntos, pero ya no tienen que estar trabajando en la misma empresa para poder generar estos puntos. Anteriormente pues, tenían que estar trabajando en la misma empresa para que juntaran los puntos. Ahora ya pueden trabajar en empresas diferentes o ir saltando a otras empresas y no van a perder el puntaje, ¿no? Ese es un ejemplo. Bueno, nos queda un minuto. Regresamos con el mismo enlace, por favor, para que continuemos con la clase. Recordemos que todavía no somos pro, entonces mientras siga siendo básico, pues vamos a tener que desconectarnos y conectarnos. Entonces, nos volvemos a conectar, por favor, con el mismo enlace para dar la conclusión.